Quiero que vayamos a Lucas 2. Lucas 2:21. María y Juan dice, María, cuando nosotros vemos esa madre con José, que prácticamente tenían un compromiso con el Señor. Lucas 2:21 dice, entonces se levantó y tomó al niño y su madre y vinieron a tierra de Israel. Eso podemos ver que es un trayecto, hermano, por obediencia, pero oyendo de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero hizo por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en las ciudades, no, perdón, aquí me equivoqué. Lucas 2:21. Son los lentes. Se me equivocan aquí los números. Mateo estaba leyendo, Lucas 2:21. Cumpliendo los 8 días de circuncisión al niño, le pusieron por el nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Este acto que acabamos de hacer nosotros es igualito a lo que ellos estaban haciendo, presentándolo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Sentémonos, hermanos. Este acto que ellos hacían, hermanos, de la presentación en el templo, la Biblia menciona enfáticamente que era una presentación delante del Todopoderoso, porque el Señor demandaba eso. Si ustedes pueden ver, dice, como está escrito en la ley del Señor, o sea, que Dios tenía ese mandato de que sus hijos, así como cuando habla en ese Salmo 127, que son herencia de Jehová, nuestros hijos, hermanos, se presentaban delante del Señor y ahí no era prácticamente un momento de obediencia, un momento no importante en el lugar. Cuando ellos se cumplían 8 días para circuncidar al niño, también ese tiempo era, él había establecido que en 8 días te tenía que circuncidar al niño. Mire qué difícil era ver la mamá que le quitaban el prepudio al pobre niño y que después de que se lo quitaban se enfermaban, pues no crean de que lloraban, pues. Se enfermaban, les daba calentura, o sea, se sentían mal. Y las madres tenían que ver ese acto también de la circuncisión del niño. No era fácil, pues, no era fácil porque más que un ritual era algo, un pacto con Dios. Era algo que Dios le dijo a Abraham que de 8 años todos los niños de Israel se tenían que circuncidar. Entonces, y eso era un pacto que Dios hizo con Abraham y se tenía que respetar. Y él decía, si el que no cumpla en estos 8 días la circuncisión, entonces no va a estar bajo mi pacto, sáquenlo de Israel. Tan delicado era que cuando Moisés no circuncidó a su hijo en los 8 años, Dios lo iba a matar. Porque le dijo, ¿cómo es posible de que tú siendo el heraldo, siendo el líder de todo Israel que va a sacar a mi pueblo de Egipto, no te metas a cumplir mi pacto? Y la esposa de él fue que circuncidó al niño y Dios tuvo misericordia de Moisés, pero el incumplimiento de ese pacto le iba a costar la vida a Moisés. Entonces podemos ver que el Señor no está jugando, que cuando el Señor viene y con Israel estaba haciendo esa circuncisión, Él quería que respetaran eso, como cuando está diciendo que traigan los niños delante del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado de santo al Señor. Entonces, ese llamado, y eso lo tenía que cumplir todo Israel. Entonces podemos ver que esto que Dios establece, hermano, para su pueblo, para Israel, para su iglesia,
no es solo una liturgia, pues. No es algo que no tenga fundamento ni base bíblica, sino es que es algo que Dios quiere prácticamente, es un momento de la presentación en el templo, es algo que para el Señor es algo sagrado, es algo que debe tener peso en nuestras vidas. Porque Dios quiere bendecir eso que nos ha dado, ese fruto del vientre, esa herencia, Dios quiere bendecir. Cuando ellos, acuérdense que nosotros como padres no somos hechos para ser padres. Podemos ser malos padres o buenos padres. O pasarnos de buenos padres. Entonces, ¿quién nos ayuda? O sea, ¿quién nos ayudaría a nosotros a poder desempeñar el rol como verdaderamente es padre? No muy bueno, no muy malo, no que yo lo ame tanto que le restrinja la corrección, o que solo le pase dando, que diga como la Biblia, de madrugada me voy a levantar a darle. Sí, o sea, Dios, y eso es aceptar la soberanía del Señor sobre sus criaturas. El ser humano, los seres humanos no estamos hechos para poder ser padres. Dios nos enseña a ser padres, a usted y a mí. Ese Padre que como el Dios Todopoderoso, que es un Padre lleno de amor, pero también un Padre de corrección. Y nos corrige porque nos ama. Usted y yo, no, dice que el que retiene la corrección a su hijo no lo ama. Y Dios a nosotros no nos retiene la corrección, nos ama. Etapas así como mi hermana de quebrantamiento, muchos de nosotros también hemos pasado esas situaciones, pero Dios no nos hace para destruirnos, sino para que nosotros encontremos el camino. No, las correcciones de parte de Dios no son para destruirnos, sino porque nos ama. La Biblia dice que Él endereza los caminos del hombre. Cuando nosotros andamos torciditos, el Señor en su corrección nos endereza, pero es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Entonces, reconocer aquí María y José estaban reconociendo la soberanía de Dios. Estaban siendo obedientes, no importando dónde estaban, tenemos que llevar hasta el santo templo. Y aquí era con tiempo, no era, ¿cuándo lo hacemos? ¿O en qué momento lo hacemos? Dice aquí el 21, cumpliendo los 8 días de la circuncisión al niño. Mire, el niño ya había pasado los 8 días de la circuncisión, ya no le dolía mucho. Lo pusieron por nombre Jesús, por el cual había sido puesto por el ángel que antes fuese concebido. Y lo ratifica, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Jesús no fue la excepción. Jesús tenía que cumplir conforme a la ley de Dios. Así como todos los que habían nacido en Israel, tenía que ser presentado delante del Señor. Ustedes me dirán, pero Él era el Hijo de Dios, el 100% hombre, 100% Dios. Pero a pesar de eso, Dios demandaba que tenía que hacer igualito, porque Dios no hace excepción de personas. Tanto a ese escogido de Dios como a los demás de Israel. Si nosotros vemos, hermanos, yo sé que Israel buscaba la bendición de Dios en la presentación de su hijo. Todo Israel, y nosotros yo sé que andamos buscando, mire, qué difícil es, hermano, que nosotros batallemos cuando nuestros hijos se enferman y se enferman y se enferman. Y uno dice, Señor bendito, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque cuando nosotros presentamos delante del Señor nuestros hijos, hermanos, aunque usted y yo no lo veamos, es algo que tiene que ver con un pacto, una obediencia, algo que Dios ha instituido. Entonces, ¿se acuerdan que la Biblia dice que usted y yo, digamos, podemos estar bajo la sombra del Omnipotente? ¿O no podemos estar bajo la sombra del Omnipotente? Como hijos de Dios, al hacer esa acción, estamos prácticamente diciendo, Señor, queremos tu protección, queremos tu salud, queremos que si el Señor toma, mire hermano, no es lo mismo que Dios tome el control a que Dios no tome el control de las cosas. Cuando Dios tome el control, todo eso va a cambiar. Si nosotros vemos Números 18,
El Señor dio una ordenanza para todo. Número 18, del 15 al 16, mire lo que Dios dice. Todo lo que abre matriz, toda carne que ofreciera a Jehová, así hombres como animales, será suyo. Mire, propiedad de Dios, mire, pero harás que se redima el primogénito del hombre también para redimir el primogénito de los animales inmundos. De un mes harás efectuado el rescate de ellos conforme a la estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de 30 jeras. Miren, entonces lo que me llama la atención a mí es que dice todo lo que abre matriz de toda carne se ofrecerá a Jehová, así hombres como animales será suyo, pero harás que se redima. ¿Por qué mete la palabra redimir? Está hablando de un precio. Está hablando de redimir, está hablando de redención. Está hablando de un precio, está hablando de una compra. Y se refiere a los animales y a los seres humanos. Y más adelante habla de un precio en la moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos y presentamos a nuestros hijos delante del Todopoderoso? Para el Señor tienen un valor. Esa bendición, eso que Dios quiere en su vida y en mi vida, que nuestros hijos estén bajo esa cobertura de parte de Dios. El compromiso de traer los padres a los niños, hermanos, es algo que a Dios le agrada. Dios quería que Israel fuera obediente, que cumplieran lo que él en Números 18 había establecido. Y los judíos lo comenzaron a cumplir y a cumplir. Eso para ellos iba a ser justicia, iba a ser algo que prácticamente era reconocer que ellos solos no se mandaban, lo que Dios había establecido, ellos estaban dándole cumplimiento a los pactos y las promesas de parte de Dios. Si nosotros hacemos eso delante del Señor, ¿por qué cree que Dios nos ha dado a nosotros mandamientos? Nosotros podemos caer en la obediencia o en la desobediencia, somos nosotros porque Dios nos ha dado libre albedrío el Señor. Dios me manda a perdonar y si yo no perdono caigo en la desobediencia. Dios me manda a amar y si yo no amo caigo en la desobediencia. Dios está en su trono. Dios me manda a traer a nuestros hijos. Mire, yo he visto personas que hasta grandotes, nunca los presentaron y hasta grandotes los presentan porque tal vez antes no lo entendían, pero desde el momento que lo entendemos lo hacemos. Porque para el Señor no hay edades, pues. En este tiempo lo hacía en esa forma en que a ellos se les había instruido, pero para nosotros presentarlo puede ser en cualquier momento, de tanto batallar con una persona. Entonces, podemos ver nosotros que es justo hacerlo, porque nos va a traer a usted y a mí bendición. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lo involucremos, que seamos partícipes de las cosas que Él nos ha dado. Nosotros muchas veces podemos decir, es mío, sí, pero porque Dios me lo ha dado. La Biblia dice que de Dios es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo ha sido creado por el Señor. Entonces, ¿cómo yo me voy a apropiar de algo que Dios me ha dado como una herencia? Lo tengo que hacer un buen administrador, por eso debemos de instruirlo. Hay madres aquí, padres aquí que quizás no hemos hecho bien el rol de parte del Señor, no instruirlos. Cuando usted le pregunta, todo se lo dejamos a los profesores, donde nosotros tenemos de ser los instructores de nuestros hijos. Enseñarles el temor, enseñarles que Dios es un Dios sobrenatural, que es un Dios que está en la Biblia, pero que es un Dios de realidades, un Dios que se plasma con poder y autoridad. Pero si yo no lo creo, ¿cómo se lo voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, mira, cualquier problema, cualquier situación, Dios es la solución? No te podés rebuscar en otras cosas, pero a quien verdaderamente le tenés que pedir es a Dios. Él te puede sacar de cualquier situación. ¿Usted cree que estos niños pequeñitos no son esponjitas que están creyendo lo que estamos diciendo nosotros? Son esponjitas que uno le estamos diciendo esto y ellos, si usted, mire, estos niños se pueden aprender textos bíblicos y se los pueden repetir. Puede agarrar cualquier salmo, el 119 y se lo dice.
Pero nosotros no nos damos la tarea porque estamos muy cansados, porque no tengo tiempo y estamos dejando que el niño, el mundo lo gobierne y no sea la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel que esta palabra que hoy les daba, repíteselo a tus hijos, recuérdaselo y pónselo en las paredes, en los techos. Muchas veces nosotros en nuestra casa, a puras penas tenemos el Salmo 91 que se cae por rato. ¿Sí? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Que Israel, como no tenían pergaminos y no tenían dónde escribir, y la escritura, ¿sabes que ellos agarraban una vara y en la vara comenzaban a poner los nombres del Todopoderoso? Comenzaban a poner enseñanzas ahí en esas varas. Si ustedes ven películas antiguas, van a ver que en la vara ponían los nombres para recordarle a los hijos el éxodo, recordarle de dónde los había sacado el Señor, la palabra, los estatutos, las ordenanzas. Eso pasaba de padres a hijos, instruían a sus hijos en el temor del Señor. Instruye al niño en el temor de Dios, en la enseñanza de Dios, para cuando sea viejo no se aparte del Señor. De nosotros va a depender que ese niño y esa niña sea verdaderamente un guerrero de la fe del Señor, o que solo sea un religioso que vino a pasar el tiempo a la iglesia. De nosotros va a depender eso, hermano. Que nuestro hijo sea, Señor, las madres tienen que decir, yo no parí hijos para el mundo, parí hijos para el Señor, para que sean siervos, profetas, sean pastores, sean de bendición, que es para que sumen en la obra del Señor y no resten en la obra del Señor, que no den lástima, que digan, David, y ese era cristiano y iba con la Biblia, porque eso habla la gente, sino que realmente sean personas de bien, que aporten a la sociedad, que sean profesionales, que sean hombres temerosos, que no engañen a las mujeres y que no anden fregando con mujeres, sino que sean verdaderamente hijos del Dios viviente, con respeto, con amor, hermano, y sirviendo a un Señor y a un Dios vivo, porque servir a un Dios vivo es un privilegio para cada uno de nosotros. Así que levantémonos, vamos a... Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.